Muy queridos hermanos, qué gozo poder saludarles en esta ocasión. Estamos llegando al último estudio de la lección de este trimestre. Estamos creciendo en la palabra y vamos a estudiar la lección número 13, la vida del nuevo pacto. Hemos abordado un tema muy interesante que tiene que ver con el pacto. Hemos visto desde diversos ángulos elementos que se integran en el pacto, la comprensión del antiguo y del nuevo pacto. Y esta semana, de forma especial, abordaremos el tema de la vida del nuevo pacto, es decir, un escenario distinto, un escenario real, un escenario presente, pero al mismo tiempo un escenario futuro que nos alienta, que nos da seguridad, que nos ayuda a vivir con un compromiso, con un propósito, con gozo, con alegría, con entusiasmo, confirmando que no existe nada más importante en esta vida que ser un hijo de Dios. Así que permítanme compartirles 3 aspectos importantes donde avanzaremos en el estudio de esta semana. Número 1, realidades de la nueva vida. Realidades de la nueva vida. Punto número 2, la vida aquí y ahora. Y punto número 3, la vida eterna. Así que en esta ocasión nos acompaña el pastor Job Alcázar y el pastor Francisco Ramón, y juntos vamos a estudiar, analizar la lección de escuela sabática de esta semana. Así que quiero invitarlos para que hagamos una oración. Inclinemos el rostro. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos. Bendito sea, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque nos has permitido avanzar en el estudio de un trimestre. Gracias porque has estado con nosotros, porque nos has bendecido con el conocimiento de la salvación, porque nos has conducido a hacer ajustes en nuestra vida, a llevar a la práctica esos detalles importantes que son necesarios para crecer. Señor, sigue haciendo esa obra en nuestras vidas, y en esta ocasión, al estudiar esta lección, por favor, condúcenos, que tu iglesia pueda ser bendecida abundantemente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio con el estudio de esta interesante lección número 13, la vida del nuevo pacto. Y el primer asunto que vamos a analizar tiene que ver con realidades de la nueva vida. Y estas realidades son fundamentales, es importante comprenderlas, porque para poder experimentar esas realidades, Pastor Francisco Ramón, necesitamos un primer elemento para poder dar ese paso y experimentar esas realidades, porque por nosotros mismos hemos estudiado a lo largo de este trimestre que no lo podemos lograr. Esto no es un asunto de suerte, este no es un asunto de me saqué la lotería. ¿De qué manera entonces nosotros podemos dar ese primer paso, pastor, para obtener esas realidades maravillosas de la nueva vida? Saludos hermanos, la lección, la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 3 versículos 17 al 19 dice que eso solamente es posible, Pastor Enoch, cuando Cristo mora en el corazón mediante la fe. Cuando Jesús mora en el corazón mediante la fe, nosotros no solamente tenemos una nueva vida. Recuerdo que hace algún tiempo atrás, pastor, el pastor Dupertuis hacía un comentario respecto a los 3 cambios que hubo en la vida de Pablo. Y él decía que Pablo cambió su relación con Jesús de perseguidor a seguidor. Eso lo llevó a cambiar su relación con la ley. Y al cambiar su relación con la ley, entonces cambió su relación con su prójimo. Cuando nosotros entramos en esta realidad de esta nueva vida, en la vida del pacto, no puede ser sin tener una relación personal con Jesús. Y la lección pasada hablábamos, Pastor Enoch, acerca de que Jesús mora en el corazón cuando nosotros ejercitamos esa fe que ejerció Abraham,
que le fue contada por justicia, y de esa misma manera no solamente el Señor está en nuestro corazón, su ley está en nosotros, Cristo mora como un rey en él. Qué maravilloso, Pastor Job. Uno de los asuntos importantes que se manifiestan en esa relación, en las realidades de la nueva vida, es el gozo. Es el gozo, y ese gozo debe ser bien comprendido, Pastor. ¿Cómo debemos nosotros aproximarnos al concepto y a la práctica del gozo? Yo creo que la lección, gracias Pastor, nos da una idea muy linda de cómo podemos gozarnos. Y querido hermano, yo creo que si tú te has encontrado con Cristo ya, sabes lo que estamos hablando, el gozo que hay en el Evangelio en el Señor. Y creo que la lección lo dice muy claro con el apóstol Juan, que él medita, ¿verdad? Él medita en lo que en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y él tiene una relación con Cristo, y esa relación es lo que provoca que él tenga gozo. Jesús nos prometió, de aquí quiero leerlo, Mateo capítulo 25, versículo 21, dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Jesús prometió el gozo a este siervo. Y no solamente es una promesa para el futuro, sino es una promesa para este momento actual. Recordemos que si bien es cierto que Cristo no está presente ahora porque Él ascendió al cielo, dejó otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, Él nos quiere dar gozo. Y creo que podemos encontrar la certeza en ese sentido. Por eso Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo podemos obtener este gozo? ¿Cómo podemos disfrutarlo, mis hermanos? El hecho de poder encontrarnos con Cristo, de tener una comunión con el Señor de manera permanente y diaria y reconocer su pacto que ha hecho contigo y por mí, creo que eso nos da la garantía de gozarnos, de disfrutar, de decir, Señor, es el momento de poder estar en tu gracia en este momento. Gracias, Pastor. Y Pastor Francisco, podríamos decir, hay de gozos a gozos. Si hay algo que produce un verdadero gozo, Pastor, es un detalle muy importante que tendría que ser una característica primordial de todo cristiano, de todo discípulo, de todo nuevo converso, de todo aquel que ha sido alcanzado por esta gracia maravillosa, Pastor. Por supuesto, Pastor. Hay gozos que se confunden. Sin embargo, cuando nosotros vivimos esta nueva vida y en esta nueva vida reina Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces nosotros empezamos a experimentar lo que apasiona al cielo, lo que apasiona al Salvador. Y eso lo vemos en la vida de Pablo, Pastor. El apóstol Pablo, en Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor para con unos y otros y para con todos, dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es decir, el apóstol Pablo entiende que no hay mayor gozo que ver a otras personas en una relación distinta. Pero solamente eso es posible cuando Jesús está en el corazón. Ya ahí en el versículo 19 del primer libro de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es decir, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, Pastor. Para el apóstol Pablo, nada le provoca más gozo que ver a otras personas en una relación con Cristo Jesús. Y es que allí es donde se encuentra el verdadero gozo, Pastor Enoch. No hay nada más gozoso, Pastor Job, que ver que nuestros hijos
anden en la verdad. Claro. Es, en otras palabras, lo que está diciendo el pastor Francisco, es decir, gozarnos en esa maravillosa experiencia. Y ese gozo nos va a llevar necesariamente a dejar experiencias pasadas, porque hay muchas personas que no pueden desarrollar un gozo porque viven anclados a la culpa, a un pasado, a una situación que les generó malos recuerdos, tristeza, aflicción, donde resultaron lastimados, donde la culpa los somete. Y hay personas que aún aceptando a Cristo siguen abrazando esa culpa, y eso es terrible, pastor. Eso genera que no tengamos gozo, el hecho de experimentar esa culpa, ¿verdad? Y estamos conscientes que todos hemos pecado, todos somos pecadores, y también estamos conscientes que Jesús vino, ¿verdad?, para declararnos justos, como ya en el pasado lo hemos visto. Así que esto implica que Dios nos libera del pecado, pero también nos quiere liberar del remordimiento. Uh-huh. Y eso es algo importante que tenemos que tener presente, que está conectado. Porque si Dios, mis hermanos, se ha olvidado de nuestro pecado, ¿por qué hemos de recordarlo nosotros? Pero nuestra tendencia que tenemos es esta. Y si queremos tener un gozo en el Señor, creo que tenemos que aprender a ser librados o sentirnos libres de culpa. Y esto obviamente es una realidad porque Jesús ya lo realizó. Y creo que Jeremías 31:34 nos recuerda esto. Dice, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que creo que es un momento para reflexionar y reconocer que así como Dios nos ha perdonado, también Él va implicado que Él se olvida del pecado. Así que creo que es un buen ejercicio espiritual de reconocer en nuestra vida lo que el Señor hace por nosotros y nosotros también librarnos de la culpa, no porque neguemos la realidad del pecado, pastor, sino más bien por el hecho de que somos libres por Jesús en la condenación que teníamos ustedes y yo. Así que es una gran oportunidad de esta lección de encontrar gozo y ser libres de lo que representa también la culpa. Y pastor, recordando Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pastor Francisco, esto por supuesto nos está proyectando a una nueva realidad, a una nueva vida, a una nueva experiencia, donde el pasado nos dejó lecciones, enseñanzas, pero no nos abruma, sino que nos ayuda a experimentar una nueva dimensión de la realidad, pastor. Sí, y esa realidad es un corazón transformado. Un corazón transformado. ¿Y qué es lo que necesitamos para entender esta realidad y vivir en este nuevo pacto, en esta nueva relación con el Señor? Es permitir que el Señor transforme nuestra vida. Es interesante ver que todo lo que tiene que ver con la nueva vida, el gestor es el Espíritu Santo, el originador es Dios que quiere traernos a una nueva relación. Y esa nueva relación, pastor, tiene un fundamento, dice el apóstol Pablo, estar arraigados y cimentados en amor. Es en esta relación donde nosotros, dice, podemos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de plenitud. En esta nueva realidad nosotros vivimos con un nuevo corazón, pero en ese nuevo corazón el Espíritu tiene que reinar, y entonces Él va a producir los frutos del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Y dice el apóstol, contra tales cosas ya no hay ley, porque vivimos en una nueva dimensión, Pastor Enoch. Y esto es maravilloso, Pastor Job, porque hay resultados tangibles de esa nueva experiencia, de esa nueva vida. Nadie que ha sido alcanzado por el Señor y vive en armonía con Él pasa desapercibido. Sí, es maravilloso ver consecuencias, resultados de ese encuentro con Cristo. Nuestra fe crece.
Si teníamos una duda en Cristo y por Él, es que podemos obtener mayor fe. Comprendemos inclusive también el amor de Dios de manera más evidente, más profunda, ¿no? Más para nuestra vida personal, y experimentamos obviamente en la vida diaria lo que representa esto. Somos llenos del Espíritu, esto como comentó el pastor Francisco, y eso nos da certeza, nos da seguridad, nos da paz en la tormenta. Y hay un pasaje bíblico que de paso comento que es el preferido de mi vida personal, el versículo 18 de 2 de Corintios 3, pero quiero leer desde el versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, aquí entra la paz, ¿verdad? La fortaleza, la transformación en Jesús, los nuevos pensamientos que encontramos aquí. El interior, no obstante, se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y viene el versículo que a mí me encanta. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que este nuevo pensamiento, esta nueva perspectiva es provocada por la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y cuando nos encontramos con Jesús, todo esto se acrecienta en nuestro corazón y tenemos una seguridad en el nombre del Señor Jesús. Muchísimas gracias, pastor. Vamos a hacer una pausa con esto y vamos a volver al segundo bloque, que es un bloque sumamente interesante. Ya regresamos. Continuamos con esta segunda parte, con este segundo bloque, y necesitamos analizar la vida aquí y ahora. Pastor Francisco, ¿en qué sentido o por qué es tan importante tener clara la misión de nuestra vida? Porque tenemos recurrentemente, y la humanidad así de forma general, pastor, se vive por vivir, no se tiene rumbo, no se tiene dirección, se anda cayendo, se anda tropezando, se anda lastimando a los demás, aflige, carga, en fin. ¿Por qué resulta entonces tan importante tener clara la misión de nuestra vida? Tener clara la misión de nuestra vida solamente ocurre cuando hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús. En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos se separaron de Dios, en lugar de fijarse en los demás, ellos empezaron a fijarse en sí mismos. Y sabe, pastor, que la lección hace referencia a este pensamiento de Laurens van der Post, donde habla de la carga del sinsentido. Es decir, gente que tiene el don de la vida pero no sabe qué hacer con ella. Mark Twain hace mucho tiempo dijo que el primer gran momento de la vida de la persona es cuando nace. Y el segundo gran momento es cuando sabe para qué nació. Y bueno, nosotros a través de esta lección, nosotros hemos llegado a entender que hemos nacido en este mundo porque Dios tiene el deseo de que tengamos una relación cercana, plena con Él. Pero no es suficiente. Ya dice Isaías 46, 9, si no me equivoco, dice: poco es para mí que yo te haya escogido entre las naciones de la tierra. No, yo te llamé para que seas luz a las naciones. Es decir, Dios nos ha llamado para que nosotros podamos cumplir un propósito. Y en esta semana nosotros aprendimos que el propósito es llevar a otras personas a que se relacionen con Cristo Jesús. Y entonces
al relacionarse con Cristo Jesús van a encontrar gozo, alegría, entusiasmo. Pero debo mencionar, pastor, que muchas veces en la experiencia cristiana eso no ocurre. Muchas veces nos encontramos con hermanos en la fe que están resentidos, que están amargados, que están descontentos con su vida cristiana. Y una de esas razones puede ser, pastor, su concepto de la vida cristiana. Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo deja claro: yo no estoy medio vivo para Cristo y medio vivo para el mundo. Él dice: yo estoy totalmente crucificado con Cristo Jesús. Eso me ha llevado a entender esa nueva relación que yo tengo, una relación donde vivimos por gracia. Pero cuando eso no ocurre, entonces empezamos a tener problemas, a dar problemas en la familia, damos problemas en la iglesia, damos problemas en el trabajo, llevamos perplejidad con aquellas personas con las que nos relacionamos y llegamos a pensar de que no necesitamos seguir al pie de la letra la voluntad de Dios. Es decir, pastor, nos lleva a pelear una batalla donde no hay una batalla. Nos lleva a menospreciar el nivel de humillación que Cristo pasó por nosotros y nos hace estar mal informados en relación al bautismo, a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y, por supuesto, a nuestro involucramiento con la misión de la iglesia. Elena White, en El Camino a Cristo, y con esto cierro, pastor, perdón, ya me prolongué, el Camino a Cristo, página 48, dice: no podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Por eso, el segundo más grande momento, más importante de la vida, es saber por qué estoy aquí. Y saber por qué estoy aquí ocurre cuando yo entro en esa vida aquí y ahora. Tengo un propósito aquí y ahora. Y ese propósito es llevar a Cristo Jesús a aquellas personas que no lo conocen. Un sentido de urgencia a la misión, pastor. Y pastor Job, ahora entramos. El nuevo pacto, ¿de qué manera nos orienta a cumplir la misión? Claro, es algo que creo debemos analizar muy, muy personalmente y reflexionar, porque si hemos entrado en un nuevo pacto y eso implica que en Jesús somos puestos en una presencia de gozo ante Él en nuestra vida cotidiana, podemos también encontrar nuevos pensamientos en nuestra vida también cotidiana y somos libres de culpa. La pregunta será: ¿eso lo tendremos que guardar solo para nosotros o hay que compartirlo? Y ahí entra la misión. Si estamos convencidos de que Jesús ha transformado nuestras vidas y ha provocado esto que hemos dicho ya, de manera natural vamos a estar dispuestos a compartir, a cumplir la misión. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice el apóstol Pablo, el capítulo 1 de Filipenses, dice el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Es decir, esta es la perspectiva de una persona que ya está en Jesús. Aún las circunstancias adversas, positivas, cualquier circunstancia que te suceda, deben ser utilizadas para avanzar en el Evangelio, para compartir la verdad, para cumplir la misión. Porque si tú y yo estamos en un nuevo pacto, eso es lo que implica, lo que representa. Por eso el versículo 18 del mismo capítulo 1 de Filipenses dice, la última parte: Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Vean, ¿qué enseñanza nos da la lección y el apóstol Pablo con referente a esto? Si tú ya has sido transformado en el Señor, si tú ya estás en la gracia del Señor, en el nuevo pacto que Él nos ha ofrecido,
y tienes entonces como consecuencia natural lo que hemos dicho ya, gozo, liberación, nuevos pensamientos, comparte eso a los demás. ¿O acaso no queremos el bienestar para nuestra gente que está cerca de nosotros, a la cual amamos? Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo tu vida ha sido transformada. Y ahí creo, Pastor Enoch, que nos va a dar el ánimo para decir con certeza, voy a compartir, voy a cumplir la misión porque Jesús viene pronto por segunda vez. Muchas gracias, pastor. Es que este nuevo pacto verdaderamente nos motiva siempre a algo mejor. Y la predicación del Evangelio, el cumplir con la misión, el encontrar una razón y un propósito a nuestra vida, nos proyecta realidades futuras, pero esas realidades futuras hoy se comienzan a vivir en el nombre de nuestro Dios. Que esto pueda ser una experiencia real en nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la tercera y última parte de nuestra lección. Cuando Jesús nos invitó a hallar el descanso en Él, se dirigió no solo a sus discípulos o a la iglesia cristiana primitiva, sino también a las generaciones futuras de seres humanos, enfermos de dolor, cansados, agotados y en constantes luchas, que necesitarían tener acceso a la fuente de descanso. Pero, ¿cómo puedo encontrar ese descanso? Descúbrelo este próximo trimestre a través del estudio bíblico que han preparado para ti. Aún estás a tiempo. Elige cualquiera de los formatos y solicita la lección de escuela sabática en tu librería Gema más cercana o encuéntrala en tiendagemaeditores.com.mx. Gracias por continuar en este interesante estudio. Vamos a la tercera y última parte que se ha denominado la vida eterna. Pastor Francisco, estamos entrando a una realidad maravillosa porque hablar de la vida eterna, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando nos referimos al Señor, en Juan 11, 25 y 26, Él agrega, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, tenemos un espectro completo de lo que significa entonces la vida eterna, pastor. Jesucristo viene a ser el elemento fundamental en la comprensión y en la vivencia de esa nueva experiencia, pastor. Claro que sí, pastor. Las realidades de la vida eterna pueden ser vividas ahora. Y todo eso, ya lo mencionó usted, es por lo que Jesús vino a lograr en favor del ser humano. Pero ¿cómo se experimenta? ¿Cómo se vive en la vida? Bueno, Salmos 119, 105 dice, mucha paz tienen los que guardan tu ley. No hay para ellos tropiezo. La nueva vida es una vida donde vivimos en armonía con Dios, porque Dios reina en nuestro corazón y su ley ya está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso solamente es obra del Espíritu Santo. Segunda Corintios 5:17 dice que ahora ya somos una nueva creación por lo que Jesús ha logrado en nosotros. Sin embargo, también, pastor, esta nueva vida ya tiene que proyectar esos nuevos valores, esos nuevos principios, esas aspiraciones puras y santas, esos hábitos de santidad que nos distinguen ahora como hijos de Dios. Y el elemento principal es el amor, pastor. Es el amor. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Los elementos de la nueva vida, de la vida eterna,
que podemos disfrutar hoy tiene que ver con ese amor que Dios tiene por nosotros. Dice, vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué es esto, pastor? Si no es ser testigos de que Cristo mora en nuestros corazones. Sigue en el versículo 1 del capítulo 3, dice, si habéis resucitado con Cristo, este elemento se experimenta en el bautismo, pastor. Se experimenta en el bautismo esta resurrección a una nueva vida, pero se va, decía el pastor Job hace un momento, se va haciendo palpable, se va haciendo más práctica y más visible en la medida en que nosotros enfocamos nuestros anhelos y nuestras aspiraciones en las cosas de arriba. Dice el versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuando Cristo se manifieste, vuestra vida, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muchas veces nos toca demostrar los valores y principios del reino de los cielos a través de experiencias difíciles, experiencias complicadas, cuando perdemos a un ser querido, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando sufrimos alguna injusticia. Pero un día, dice la palabra, que un día seremos manifestados con Él en gloria. Como dice el himno, pastor, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Estos gozos pueden vivirse hoy en nuestra vida, pero también hay elementos que están para vivirse cuando Jesús venga por segunda vez. Y esos elementos, bueno, tienen que ver con, primero, la venida de Cristo Jesús, pastor, que traerá por consiguiente la resurrección de los santos justos. Correcto. En estricto sentido, Pastor Job, estamos hablando de dos dimensiones de la vida eterna. Un presente y un futuro. Y esto es bien importante porque nos habla entonces que los beneficios de la vida eterna son totales, completos, absolutos. Definitivamente podemos empezar la vida eterna cuando tú y yo hemos aceptado a Jesús. Tenemos una experiencia que ya hemos visto en los momentos pasados de la lección. Pero yo creo que también hay que resaltar junto con esto, pastor, y recordar que la Biblia enseña que hay dos muertes. La primera muerte es la que ustedes y yo experimentamos, que es temporal, el resultado a consecuencia del pecado. Del pecado, exactamente, que estamos viendo hoy en día. Y esa muerte no la podemos evitar, por eso hay dolor, sufrimiento, etc. Y la segunda muerte es la muerte eterna. Y aquí es lo que tenemos que comprender precisamente donde entra la esperanza de la vida eterna, porque Jesús, y este versículo que la lección menciona, yo soy la resurrección, dice Jesús, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. Nos da la certeza, nos asegura que no vamos a sufrir la muerte eterna cuando estamos en el Señor Jesús. Y esto creo que debe cambiar nuestra perspectiva presente. El saber lo que nos pasará en el futuro, la vida eterna en Jesús, debe enfocarnos cómo vivimos hoy. Va a provocar que hoy en día veamos el sufrimiento, inclusive hoy en día, lo veamos distinto. Y eso implica vivir o empezar a vivir la vida eterna. Uh-huh. Esa perspectiva diferente, esa visión diferente, aún en medio del dolor y dificultades que podamos tener, hay seguridad y hay garantía en el Señor Jesús, porque Él vendrá por segunda vez y nos dará la vida eterna. Y quiero leer una gema, pastor, que está en el Deseo de Todas las Gentes, en la página 299, que la lección ahí por ahí la menciona. Dice así: a medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación: venid, aprended de mí, y al venir así, comenzamos la vida eterna. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios a través de Cristo. Cuanto más tiempo estemos
en el cielo de la felicidad, tanto más de la gloria se abrirá ante nosotros. Y cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. A medida que andamos con Jesús en esta vida, podemos estar llenos de su amor, satisfechos con su presencia. Que Dios nos ayude a poder experimentar una comunión permanente con Jesucristo para empezar a vivir hoy en día la vida eterna, que se culminará cuando Él venga por segunda vez y nos dará la vida eterna. Qué maravilloso, hermanos queridos, pastores, muchas gracias. Qué maravilloso es entender que el pacto de Dios no es solamente un concepto teológico profundo, sino que define los parámetros salvíficos de nuestra relación con Cristo. Y adicionalmente es una relación que nos reporta maravillosos beneficios ahora y en ocasión de la venida de Cristo Jesús. Ojalá que al terminar este trimestre, este estudio tan interesante, nuestras vidas hayan sido transformadas y guiadas a una comprensión. Necesitamos depositar nuestra vida en las manos de Dios, necesitamos depender de Él, necesitamos hacer su voluntad, necesitamos amar su ley, necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo, necesitamos conducirnos en una nueva experiencia en el aquí y el ahora. Que Dios nos permita desarrollar la mejor experiencia, de tal manera que Dios pueda tener hijos, discípulos, cristianos, felices, contentos, que den testimonio donde quiera que vayan, que han sido alcanzados por la gracia de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, nos vemos en la siguiente ocasión y que el Señor pueda continuar al frente dirigiendo tu vida. Nos vemos en la próxima.